Estado de inocencia, octava temporada, donde el derecho penal se analiza en profundidad, con la participación del doctor Leandro De Micheli, especialista en derecho penal, y los periodistas Anabela Tramontini y Gonzalo del Pino. Análisis, debates, casos reales, todo lo que siempre quisiste saber sobre derecho penal. Todos los miércoles, desde las 21 horas, en vivo, por Día Cero Noticias, porque entender la ley es también defender tus derechos. Ahora sí, bueno, comenzamos otro programa de Estado de Inocencia. Ya Leandro me dirá cuál, porque siempre nos olvidamos el número de programa que estamos hoy con un tema muy interesante que se va a debatir mañana en el Senado y que obviamente es el tema de la semana y que tiene que ver con la ley de extranjerización de tierras, que hoy parece que no se dio marcha atrás con la ley como algunos medios publicaron, sino que bueno, se han modificado algunos artículos y por eso tenemos también un invitado especial. Pero primero vamos a saludar al doctor Leandro De Micheli. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches. Buenas noches, Anabela, buenas noches. A esto que es, otra vez, por supuesto, Estado de Inocencia. Tienen 55 programas, ya arrancamos por el 26 de septiembre 55. del año pasado, del 2025, donde arrancamos primero con Gonzalo Pini y el 10 de noviembre, el lunes 10 de noviembre del 2025, se incorporó a este trío del staff de Estado la señorita que estoy hablando aquí, Anabela Tramontini, que me ha presentado, y hoy un tema especial, como habíamos adelantado, creemos o no creemos en la justicia, lo vamos a analizar, lo vamos a filtrar, lo vamos a desglosar, de todas las maneras, un temita que vamos a hablar en el cierre, pero hoy, por supuesto, tenemos un invitado muy idóneo, muy especial, en lo que adelantaba Anabela Tramontini, que ya mismo lo va a presentar, ¿eh? Sí, estamos con el doctor Adán Costa, que es miembro de Comunidades Constituyentes Santafesinas, un espacio que trabaja por la reivindicación de los derechos de comunidades indígenas y afrosantafesinas y que, bueno, también integra una asociación de abogados que están en defensa del medio ambiente. Y vamos a hablar sobre este proyecto que hoy, bueno, sobre la marcha hubo otra nueva modificación, así que le vamos a preguntar, le damos paso al doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, Adán Costa. Los saludamos a Anabela y Leandro. Bueno, muy buenas noches, Leandro, Anabela, muchas gracias por la presentación. Sí, es un día particular hoy porque es el día previo a esta anunciada debate en el Senado, que es una media sanción. Es decir, recordemos que nuestro sistema de formulación de leyes requiere de dos cámaras, la Cámara del Senado, la Cámara de Diputados, pero la estrategia del oficialismo nacional decidió comenzar por el Senado, que es una cámara, que esto es interesante porque esto podemos hablar algo de la crónica política, digamos, Ujú. parlamentaria, porque vale después poder enfocar más de fondo el problema, que es de larga data, pero podemos hablar un poco sobre la crónica con los datos que periodísticamente se manejan y que a veces, como bien lo decís, eh, se titulan cosas que no son tales, porque incluso también es un tema que no estamos hablando de una situación consolidada, es una noticia en curso. Al ser una noticia Ujú. en curso, bueno, puede tener varias aristas según cuando uno lo tome. Pero bueno, Bueno, sí. sí, Vamos sí. a explicarle un poco a la gente de qué se trata y también lo que ha pasado hoy, porque bueno, el oficialismo elevaría un tope al 25%, esto que tiene que ver con la tenencia extranjera y un cupo del 30% por persona física o jurídica. Pero primero preguntarte, ¿qué implicancia ambiental tiene este salto más allá del número? Y corregime si bueno, por allí me equivoco en los porcentajes explicarle a la gente un poco de Sí. forma clara de qué se Y trata. de forma clara hay que entender de que en la Argentina existe una ley que protege la posibilidad de que personas jurídicas o físicas extranjeras adquieran propiedades, sobre todo rurales,
y en los que se denominan zonas críticas, espejos de agua, zonas de frontera, por un tema de seguridad nacional, que queden manos extranjeras. Porque esto tiene que ver con un lento pero consolidado proceso de extranjerización de tierra. Es decir, esta ley que se procura modificar, insisto, porque la sesión que se va a discutir mañana es un cuarto intermedio de Mm. una media sanción que se hubiese ya definido para hacer no historia antigua, sino una historia de hace 3 semanas atrás. A ver, Ujú. recordamos el partido de Argentina con Inglaterra, los jugadores Sí, levantando el trapo, digamos, de cancha de las Malvinas son argentinas. Bueno, y está todo, porque estamos hablando de soberanía, y estamos hablando todo de territorios, relacionado. y estamos hablando de naturaleza, y estamos hablando de impactos ambientales, y estamos hablando de comunidades indígenas, y estamos hablando de desalojos, estamos hablando del fuego, estamos hablando del manejo del fuego, lo que implica los procesos de... Por ejemplo, con una ley de manejo de fuego, porque todas estas cosas están todas metidas en esta ley. No es un proyecto de ley que toca un tema, sino que toca varios temas a la Es un vez. paquete. Es un Ujú. paquete y que hay una lógica que la guía, digamos, que la vamos a tratar de también coloquialmente ponerla en consideración de esta audiencia. Pero vamos al... Y sí, Sí. Y si vamos vamos al por punto, punto de lo más vamos al punto importante, o no todo es importante, pero que hay que entender. lo que hay que entender es que justamente como la cama, este insisto, es un cuarto intermedio, se iba a tratar hace 3 semanas atrás, no hubo o sea, la manifestación de la comunidad política, ¿cuál es? Bueno, los 72 senadores que tienen el Senado de la Nación. Eso no se pusieron de acuerdo, entonces dijeron, lo pateamos para adelante. Ujú. Estamos llegando al día que se va a tratar. Y ese acuerdo en esta relación muy particular que se da entre los gobernadores. ¿Por qué los gobernadores? Porque básicamente las tierras rurales están en las provincias, es decir, en todas las provincias. Claro. Y hay algunas, y nuestra provincia, la de Santa Fe, tiene un punto que a veces pasa a ser desapercibido, que está al otro costado, el río Paraná. Mm. Y es Claro. un lugar que también es un bien común muy apreciado a tal punto de que para muchos no, deja de llamarse Río Paraná y se llama hidrovía, que es un nombre comercial de Exactamente. explotación. Ujú. Porque tiene que ver con Sí, esto. sí. Tiene que ver con eso, digo para ponerle nombres, porque uno está mirando en la cordillera, está mirando el litio, está mirando tierras rurales en la zona núcleo, Pampa Húmeda. Acá lo que estamos tratando de entender es que básicamente los extranjeros, pero no los extranjeros en el sentido, a ver, hoy también lo comentaba una nota. Este país se conformó con, o sea, Tramontini, tu apellido es Mm, italiano, mm, se conformó con mucha inmigración, sobre todo una inmigración europea del sur, italianos, españoles. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de extranjerización, estamos hablando de empresas multinacionales que hacen economía de enclave y de concentración y de extractividad. Es ujú, esto lo que tenemos que hablar, porque uno dice extranjero y rápidamente, si este país es un país de inmigración. Hoy con este tema ujú, del racismo, la inmigración, ujú, las migraciones, bueno, no. ¿De qué estamos hablando? Multinacionales que vienen, extraen economía de enclave, es decir, una economía de extractividad que no queda nada, no queda nada en todo, o sea, o muy poco en términos de ingresos, y fundamentalmente lo que queda es un pasivo ambiental. Esa es la economía de enclave. Es eso lo que se está limitando y que tiene un límite legal, que es esta ley que se pretende o pretendía modificar. ¿Por qué? Porque la noticia para que los gobernadores sigan apoyando el proyecto de ley a través de sus senadores, especialmente de dos o tres provincias claves. Tucumán, Catamarca,
Neuquén, donde está Ujú, básicamente un yacimiento, por todos conocido, Vaca Muerta. El gobernador manifestó que sus senadores no van a acompañar el proyecto. Esto hizo crujir el proyecto. ujú, Inicialmente, el proyecto que se fue enviado por el oficialismo nacional, por el ministro desregulador Sturzenegger, era ujú. sacar todo tipo de porcentaje, es decir, que se pueda extranjerizar, que puedan venir, que es algo que se le está pidiendo. Es decir, ¿para quién gobierna este gobierno? Y algo se le está pidiendo, le están pidiendo quítame estos límites para que yo pueda hacer mi inversión privada y que no me joda nadie, en términos Claro, legales, en términos de... básicamente eso, sí, Es la denominada seguridad jurídica. El doctor ahí me va a entender claramente la lógica de esto de buscar certeza jurídica para un negocio, pero para un negocio de esta característica. No es para poner claro. un para poner o sea, es para instalar y después vamos a ver qué es lo que se quiere instalar o lo que se quiere profundizar, porque esto está. Sí, Anabela. Eh, no, doctor, le preguntaba también porque hay otros capítulos que están un poco escondidos dentro de este Sí, paquete que yo le mencionaba, que habla de la ley de manejo del fuego, de desalojos, perfecto. de expropiaciones, y le preguntaba si hay algún artículo puntual que le preocupe desde lo ambiental, Sí. como Y a por mí me ejemplo, bueno, preocupan ahora mm, infinitamente porque, insisto, este es un punto, estamos discutiendo esta ley que está como moviéndose, mañana se va a discutir y vamos a ver efectivamente qué es lo que está, porque son negociaciones que van a estar, como se han dado estas leyes así, que en realidad es un paquete de leyes, porque yo acá ujú, vinculo el RIGI, el Super RIGI, en la discusión de periglaciares, la ley de periglaciares, está todo vinculado, es un paquete de leyes, esta es una más y esta es quizás la más importante en términos de esto de que busca la certeza jurídica para estas inversiones de multinacionales. A mí me preocupa mucho que dentro de este proceso de extranjerización que tiene ese límite, que igualmente se juega mucho al límite y efectivamente existen trampitas legales, constitución de fideicomisos. A ver, por ejemplo, un caso muy emblemático, Joe Louis, el empresario inglés, amigo del ujú, expresidente Macri, el que invitó al actual ministro de Justicia y a su papá a una excursión de pesca en el lago Escondido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la titularidad jurídica de ese lugar donde ese señor en la Patagonia cercó un lago y que es un espejo de agua que está prohibido por esta ley? Es un ujú, espejo de agua que es un bien común, lo hizo privado. ¿Cómo se llama? Hidden Laken, la sociedad ujú. anónima que administra eso. Y el nombre inglés que significa lago escondido, pero es una empresa titularidad con los registros de la Inspección de Personas Jurídicas Claro. de Río Negro. Y Trampas. Benetton lo mismo, Trampas. supongo, no es Benetton o Lewis, como Sí, decía, sino sí, son sí. A través de empresas. este sistema. Y justamente lo que están pidiendo es que no tengamos que hacer no tengamos que hacer ese gambito más, Claro. inscribirlo bajo este nombre. Bueno, nada, ¿por A qué? mí lo Porque que me preocupa, lo que me preocupa también con esto del manejo del fuego es que si se flexibiliza toda esta cuestión, digo, hemos tenido incendios muy grandes donde se ha reclamado la presencia del Estado, que no ha colaborado. Incluso aquí en la zona de islas hemos tenido durante años quema. focos de incendio y que después uno no sabe qué pasa con esas tierras. Sí, sí, eso es clarísimo lo que ocurre. Se, Mm, se, se, se provocan los incendios, se los culpa a las comunidades indígenas, especialmente en el caso de Patagonia. No hablo de las de Rosario, que también hay una problemática muy puntual con la isla de los mástiles que tienen ahí enfrente. Sí, claro, de Granadero Baigorria, de Capitán Grano de Bermúdez. Gorria. ¿Sí? O sea, hay una problemática muy puntual que también tiene que ver con estos temas que hay que poner en superficie. Pero digo para hacer este planteo, ¿para qué se hacen las quemas?
para que esa tierra, luego de quemada, luego de que no tiene, o sea, se pierde todo valor ecosistémico, pasa un emprendimiento inmobiliario. ¿Por qué? Hidrocarburos, ahora minerales críticos, y después voy a hacer el comentario que me parece que también pasa por el costado, que es el tema del agua, el agua dulce, que también se habla mucho de defensa de las tierras, pero lo que está en juego también es el agua dulce y vamos a ver por qué. Pero te cierro este tema del fuego porque tiene que ver justamente con esto. Es uno de los artículos que está en pie según en esto que han retirado la parte de la extranjerización porque no le daban el plafón político estos gobernadores, especialmente los que comenté de esta provincia, que los contaban como votos positivos de acompañamiento. Ujú. Hasta hoy lo acompañan, bueno, aparentemente le han retirado. Yo he visto algunos mensajes del gobernador en redes sociales donde dicen no, no acompañamos, sobre todo el de Neuquén. Eso fue bastante, eso le habrá pegado a la línea de flotación porque es algo que lo necesitaban. Pero este tema de la ley de manejo del fuego significa que la posibilidad de justamente evitar que estos incendios, sobre todo en algunas temporadas, sobre todo en las temporadas de mucho calor, incluso en la Patagonia, se extiendan de manera tal que sean inmanejables y que después, bueno, aparecen estos emprendimientos inmobiliarios. Entonces, ese tema de la ley del fuego tiene que ver con las preocupaciones concretas de las comunidades indígenas. ¿Qué es lo que tienen? Están en la línea de frontera, están en la línea de Claro. trinchera de justamente de esta extranjerización de tierras y de este uso de la tierra, pero en un doble sentido. No solamente en el sentido jurídico, sino en el sentido casi cosmovisional. Porque la visión que tienen las comunidades indígenas no es la misma visión que existe en Occidente. La visión en Occidente es justamente esto: economía de enclave, de explotación económica, de extractividad. La visión que tienen las comunidades indígenas es otra, es de protección de la naturaleza porque protege la naturaleza por sí misma, porque es un ser vivo en el cual hay un equilibrio entre lo humano y la naturaleza. Es decir, es una cuestión cosmovisional y son justamente las que se van desalojando y se van desplazando. Comunidades rurales, Ujú. comunidades campesinas, comunidades indígenas son desplazadas. Hay desplazamiento concreto y entonces una ley que ya tenía una ley, comunidades indígenas, de frenar desalojos eh, fue uno de los DNU del año 2024, en el primer año del gobierno de Macri, fue eh, dejado de lado ese DNU, de ese DNU de protección, de relevamiento de propiedades que Ujú. una imposibilidad de que los desalojos sigan en el plano judicial, es decir, había un sinnúmero de acciones judiciales intentando desalojar justamente esta coexistencia, es decir, las comunidades indígenas reclaman estar en ese lugar allí porque es el lugar donde tradicionalmente vivieron durante muchísimos años y viene esta otra idea con Claro. todo este tipo de beneficios desde el punto de vista legal. Este es uno concretamente y se colisionan no solamente derechos, sino que también termina en esta posición de la ley del más fuerte. Es decir, porque derechos Ujú. tienen todos, tienen las comunidades indígenas del nivel constitucional y está el derecho de propiedad privada. Imaginémonos el nombre que le puso Sturzenegger a esta ley, de inviolabilidad de la De propiedad privada. inviolabilidad. Ya la propiedad privada está en la Constitución Nacional y desde luego hay una cultura jurídica que le da prioridad. Imagínense, necesitan más todavía. Y los derechos de las comunidades indígenas están no solamente legislados a nivel constitucional y convencional, es decir, tratados de derecho tratados internacionales y sobre todo la Constitución Nacional 75 inciso 17, sino la provincia de Santa Fe también tiene una protección Claro. específica de la reforma que se hizo el año pasado, que se promulgó el 12 de septiembre del 2025, que dice que las comunidades y pueblos indígenas son preexistentes a los estados-nación y a las provincias y son persistentes en el presente.
Eso es lo que dice el nuevo artículo 13, inciso 6 de la Constitución Provincial. No es solamente un tema de citar normas, porque lo más importante es que existan normas y que existan prácticas Ujú, acorde a esas normas. Y hoy lo que tenemos es una brecha normativa y una brecha cultural, porque la brecha cultural implica justamente esta que se llama la correlación de fuerzas, la fuerza simbólica que tenga una comunidad. Y bueno, nada, hoy yo sé que una opinión personal. Yo sé que estos gobernadores que, bueno, empezaron a recular en chancleta, es porque mm, vieron el estado de movilización social. Desde hace claro. más días que se está generando un activismo social muy fuerte y voces que ponen el Observatorio de Tierras, es decir, gente que está hablando con certeza diciendo estas cosas. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, solamente por hablar, hay varios departamentos que ya están pasados con departamentos de la provincia están pasados con el porcentaje del 15%. El departamento Garay, Ajá, ejemplo. claro. Ejemplo, 15,73%. La trampita esta de los fideicomisos, que no es menor. Es decir, echa la ley, echa la trampa. Y ahí es donde aparecen estos. Hidden Laken, es una empresa argentina y es de estos ingleses. En el caso de la provincia de Santa Fe, hay un dato que me parece que es simbólico tener. Hoy en la Argentina hay 13 millones de hectáreas que están en manos, hoy, con esta ley, 13 millones de hectáreas que están en manos extranjeras. ¿Qué significa eso para Ah, verlo simplemente? no Es sabía ese dato. Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Es Ujú, para hacer este dato simbólico. Lo que hoy están en manos extranjeras de estos conglomerados multinacionales y a través de todas las firmas, personas jurídicas y físicas, es como si fuera todo el territorio completo la bota de Santa Fe. No estoy diciendo que toda la bota de Santa Fe. Estoy hablando para que referenciemos simbólicamente lo que hoy en la Argentina bien. está en manos extranjeras. Y el otro punto, porque y abrí la Sí, ventana. sí, entiendo. El otro punto importantísimo, importantísimo, insisto, estamos hablando de ley de tierras, pero en realidad, este don Peter Thiel, Ujú, que todos sabemos es un tecnooligarca feudal, norteamericano, alemán, que es de Silicon Valley, que financió la campaña de Donald Trump, lo puso al vicepresidente Vance y que está viviendo ahora en Barrio Parque, o está viniendo por acá, Barrio Parque, que está ujú. pidiendo algo muy importante, seguridad jurídica para implantar los data centers de inteligencia artificial. Especialmente está mirando la provincia de Chubut, está mirando la Patagonia, Chubut y Río Negro. ¿Y qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que requiere esto tan novedoso como los modelos de inteligencia artificial? Esta Gemini que le hablamos al celular. ¿Qué requiere? Enfriamiento para esos grandes data centers. ¿Y el enfriamiento con qué se produce? Con el agua dulce, ni siquiera el agua salada, porque uno podría decir, bueno, hace tu zoológico digital en el medio del mar. No, necesitan agua dulce. ¿Y dónde están los principales reservorios de agua dulce? En los glaciares, en la cordillera Ah, y en claro. el acuífero guaraní. Y acá. Ujú, Y entonces, o sea, aquí hacia el norte de Santa Fe, en Corrientes, ujú. pero vuelvo al punto. ¿Qué quiere? Y para, así como dijimos, a ver, el mapa de la provincia de Santa Fe completo es extranjero. ¿Cuánto requiere para enfriar esos data centers para seguir produciendo esa inteligencia artificial? ¿Cuánto requiere? Requiere la cantidad de agua compatible para, por ejemplo, el consumo humano de 1.300 millones de personas. La verdad es que es sorprendente porque, bueno, eran datos que la verdad no tenía idea, esto que Para estás tener la mencionando. dimensión de lo que se está Quiero, discutiendo, para claro, que hay cosas que entender, o no lo sea, sabemos. para entender lo que se está Quiero, discutiendo, sí. lo que está en el fondo de esta cuestión. Esta gente que es la promotora de estas leyes, o sea, porque si no, no habría tanta puja. Y por eso Ujú, es lo más importante, hay movilización social cuando hay conciencia
primero de derechos y conciencia de cómo viene la cosa. Es decir, Ujú, esto por lo general pasa con poco conocimiento. Por eso yo dije voces críticas alertando, alarmando lo que requiere un data center, lo que requiere en términos de agua dulce, es decir, estamos hablando de cosas que exceden incluso lo que es nuestras existencias actuales, no solamente son compromiso intergeneracional, todo lo que tenga que ver con lo ambiental es intergeneracional, pero aquí hay otra cosa que está en juego, por eso hay que advertir mucho más, y no con un claro, sentido de conspiración, hay que entender que esto es civilizatorio. Es decir, si hay gente que está dispuesta a tomar el agua dulce que prácticamente requeriría la subsistencia humana de 1.300 millones de personas en un mundo de 8.000 personas, estamos hablando de que acá Argentina es un verdadero experimento, es un claro. experimento civilizatorio. Es decir, Mm, es lo que está requiriendo, bueno, tener una inteligencia artificial. Esto es lo que está en juego, por eso hay un sentido de movilización y hay otra cosa muy importante, esto que estamos haciendo hoy acá, conversación pública. Está en la conversación pública. Al estar en la conversación pública y no solamente circulan las palabras de parte, es decir, bueno, nosotros, Comunidades Constituyentes Santafesinas, trabajamos por la reivindicación de los derechos de las comunidades. Ese es nuestro norte. Pero advertimos que esto es escala, tiene una escala mucho más grande que tiene que ver con mucho esta más cuestión, grande. mucho más grande que nos compromete absolutamente a todos como sociedad. Insisto, Argentina es un experimento en este momento. Es Mm. un Doctor, experimento. Acá de eh, las características particulares de la presidencia de la nación, del presidente que se insulta a otro presidente sin problema, va a un lado, va a otro, más allá del gusto ideológico político. Estamos hablando de que estos hechos están a nuestra vista, hay que conectarlos. Anabela, ¿me querías? bien, sí, no, que quiero abrir el debate porque está también el doctor Leandro de Micheli, que bueno, hay muchas preguntas para hacer y seguramente el doctor de Micheli también tiene para hacerle. Venga nomás, Buenas noches, Doc. ¿Qué tal? colega. Buenas noches. Hola. Muy buenas noches. Le consulto, siempre nos hemos quejado en las dirigencias políticas, los mismos habitantes, que a nuestro país le falta población, porque Estaba pen- somos pocos, somos pocos. sí. De acuerdo a las bases y puntos de partida de la organización, las bases de Alberdi, la ley allá, si nos vamos, remontamos hacia atrás a la época de nuestro primer presidente sin constitución de Rivadavia con respecto a la ley de Enfiteusi y todo lo que tenía que ver con las tierras. ¿Esto mejoraría cómo y cuánto la ley de extranjerización de tierras en relación a lo económico? ¿Cuáles serían los puntos, dos o tres puntos fundamentales que abrirían la economía para usted, doctor? No, a ver, agrego un jalón más histórico. Yo enseño historia en la universidad, así que me gusta y me gusta la pregunta con esa profundidad y con esos antecedentes. Yo te digo algo, te tuteo, querido colega. 1845, Facundo, Civilización o Barbarie. ¿Qué escribió Sarmiento allí? Pensándolo en términos de Rosas, que era un opositor político a Rosas, Sarmiento. ¿Qué dijo? El mal de la Argentina es su extensión. No, y también hay que educar al soberano. Bueno, sí, Hay, eso era el hay que sueño educarlo, húmedo ¿eh? de la generación del 80, porque operacionalizaron a ese libro puntualmente que decía Sarmiento, perdón, Facundo, civilización y barbarie, así lo escribió en Chile, Sarmiento. Civilización y barbarie en las pampas argentinas. La generación del 80, 30 años después, los seguidores de Mitre, lo que ya estaban articulando con los intereses de él, que en ese momento estaba explotando su revolución industrial,
con los bienes naturales de América Latina, que era Inglaterra. ¿Qué dijeron? No, civilización o barbarie. Y hablaban de esto. Como el mar del mar de Argentina que era extensa y que estaba poco poblada, y encima estaba poblada por salvajes. Doctor, Porque, ¿le puedo interrumpir? sí, Perdone. Después, el que corta todas esas presidencias fundadoras de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, lo corta, lamentablemente, Roca con el genocidio a los indios. Y eso también nos perjudicó. por Un gran supuesto. genocida. Por supuesto. O sea, todo esto a su vez tenía o sea, son dos cuestiones, lo político y lo cultural. Y en ese caso, lo que hizo Roca fue expandir la frontera ganadera. En ese momento era la frontera ganadera. Pero no nos quedemos solamente con Roca, vengamos a la provincia de Santa Fe, vengamos al Gran Chaco, porque lo que pasó en la Patagonia también tuvo una réplica en búsqueda de ¿qué? Del algodón que estaba en gran medida en el NEA argentino, en el Gran Chaco, en el NEA, en Brasil y en el sur de Estados Unidos. Eso es lo que movilizó la revolución industrial en Inglaterra. Ese algodón implicó un segundo, nosotros decimos, masacres indígenas. San Antonio Obligado 1887, San Javier 1904, Napalpí 1921 en Chaco, Rincón Bomba en 1946 en Formosa, el Chaco Boreal. Es decir, todas estas concatenaciones históricas que eran esta relación, la tierra con los pueblos originarios, los pueblos indígenas, y la necesidad bueno, de apropiación económica con una mirada distinta que occidental, y sobre todo, porque si fuera vos me preguntaste si esto sirve para la economía, y serviría si, por ejemplo, se renta, es decir, perdón, se grava impositivamente y eso queda. Ahí sí sirve. Si en cambio se da en condiciones de incentivos fiscales y de exención impositiva, no sirve para nada, porque ese dinero no queda acá. Es decir, Marcos Galperín, el ejemplo de Marcos Galperín, industria del conocimiento, hoy tiene a los pibes atados a deudas con su celular, con la aplicación de Mercado Pago, es un tecnofeudal, Marcos Galperín, y no queda, y de eso no paga absolutamente un centavo, no porque se fue a Uruguay, sino porque no paga un centavo esa actividad. Es decir, no paga un centavo en términos de beneficios fiscales. Y esta es la pregunta sobre si es económico una inversión. Si es una inversión de enclave, sin una grabación impositiva, no queda, no sirve, no queda en el país. Y encima, como dije antes, pasivos ambientales, desplazamientos de comunidades, incertidumbre con respecto a estos conflictos territoriales que también son urbanos. También son Pero urbanos. no, Mirámoslo a igual, dónde están, porque este proyecto también tiene que ver con lo urbano. Doc, le consulto, ¿a dónde están hoy las comunidades indígenas más repartidas? Digamos, ¿qué sector del En la país provincia tenemos? Ah, a ver, para tener una idea, en la Argentina hay 38 pueblos indígenas y que se sí. organizan en aproximadamente 2.000 comunidades indígenas en todo el país. En la provincia de Santa Fe hay 101 comunidades indígenas, ¿sí? De estos pueblos, Com, Mocoy, Tobas, Mocovíes, Chaná, Timbúes, Caracaes, Collas, eh, 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 Avipones. Estos son los pueblos que están en la provincia de Santa Fe y que corresponden a estas comunidades, ¿sí? Y que tienen toda una característica antropológica, migratoria, los COM son migratorios, están dentro de ciudades, están en Rosario, Gran Medida, en Santa Fe, son migratorios de la zona del Gran Chaco. Muchos mocovíes y muchas otras comunidades son comunidades campesinas, otras son de islas. Es muy variado y también tiene que ver la etnia. Eso está en la provincia de Santa Fe. Eso es provincia de Santa Fe. De las 2.000 hay 100 que viven en la provincia de Santa Fe, Ahora, que ahora, nosotros reivindicamos derechos. ahora, Doc, cuando hablamos de indígenas, lamentablemente lo asociamos con falta de conocimiento en muchas cuestiones.
como que siempre han sido saboteados, es más, ya no han sido esclavos, sino a veces han sido vasallos. Por Entonces, supuesto, hoy por hoy laboral. tienen un apoderado que los guíe, que los instruya, ¿eh? Como cuando vinieron aquí No, no. No, a ver, a el conocimiento que los tienen las jesuitas a comunidades. evangelizar a los indígenas, con los jesuitas. Digo, A vamos. ver, vamos a hablar en profundidad. Porque hay que hablar. El conocimiento, la sabiduría ancestral, el conocimiento que tienen las comunidades, yo creo que muchas veces es superior al que tenemos la media en el resto de la sociedad. El primer punto es justamente pensar que no tienen conocimiento. Lo que hay es una brecha cultural y esa brecha cultural genera problemáticas. Y tienen organización, las comunidades tienen organización, tienen sentido político. Si no, no nos hubiésemos organizado para participar en proyectos de reforma constitucional para que se incorporen sus derechos en la comunidad, que en la Constitución que no existían, si ustedes miran la ley que declaró la necesidad de reforma y ven lo que salió, si bien los planteos eran superiores, esto implica un grado de organización y un grado de conocimiento de derechos. Lo que hay es una brecha cultural. Y el sentido de participación política que reivindican las comunidades, es difícil que la propia comunidad política, que es bastante egoísta, permita, por ejemplo, incorporar un concepto de banca reservada para comunidades en consejos, el Consejo de San Lorenzo, el Consejo de Baigorria, el Consejo de Capitán Bermúdez, el Consejo de Rosario, el Consejo de Santa Fe, los consejos Ujú. municipales. La política territorial también tiene una base de representación. Todas estas cuestiones que yo soy muy confiado y soy muy optimista que en los próximos años va a darse esto, porque el proceso de organización política que tienen, política de sentido político, no estoy hablando de sentido partidario, de sentido político que tienen las comunidades, no lo tienen otras organizaciones. Incluso la cuestión ambiental necesariamente tiene que estar ligada con la cuestión indígena. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas son los primeros guardadores de la naturaleza. Los primeros no significa una precedencia, sino los que están allí y tienen una relación cosmovisional distinta. Es decir, una comunidad indígena no permitiría la extractividad. Por eso son los conflictos de territorio. Y esto es lo que está en juego. Y esto es lo que queda invisibilizado. Entonces, bueno, también estos son las comunidades campesinas que no son indígenas, también por ejemplo, la que está en los humedales, toda la pampa, en la cuña boscosa, en los departamentos San Justo, Vera, 9 de Julio, General Obligado, que también tienen organización, como los Obreros del Surco y las organizaciones campesinas del norte argentino, hay un grado de organización y de participación y de activismo por derecho, que es lo que se ha movilizado todos estos días para que tengamos estos avances y retrocesos en una ley que es central para la estrategia de lo que vino a hacer este presidente y bueno, veremos el resultado mañana. Mañana charlamos a la noche para ver si cómo queda finalmente ese proyecto de ley. No sé, veremos. Lo vimos, Doc, también Sí, está en es lo que tiene que complicado. ver con el noroeste, en Salta y Jujuy también, como pueblos muy avanzados. Por supuesto, las comunidades collas, las comunidades aymara, toda todo lo que era el tronco andino, las comunidades diaguitas, hay comunidades diaguitas en la provincia de Santa Fe, hay comunidades mapuche en la provincia de Santa Fe, es decir, pero el tronco principal de las etnias de Santa Fe son Com y Mocoit, pero los Com son básicamente urbanos, los Mocoit son básicamente campesinos y de islas. O sea, hay que ir conociendo y esto, ¿qué es lo que nosotros decimos de la comunidad, desde la comunidad constituyente? Tiene que haber una ley general de lenguas maternas. ¿Qué significa? Que todo pibe, toda piba, todos que asisten a las 4.485 escuelas de la provincia de Santa Fe, obligatoriamente tengan que conocer y dar una materia que se llame lengua materna. Ahí mejoramos la brecha cultural, porque si no la conoces, la dejás como miraba Sarmiento. El gran educador argentino miraba que el mal de la Argentina era la extensión y que los indígenas eran salvajes y los gauchos.
Entonces, ahí tenemos un problema que es de orden cultural. Por eso es importante reparar la historia. Si no reparamos la historia, estas cosas que se decimos en el presente quedan como en abstracto. Hay que conectar. Fueron subestimados siempre, aparte, ¿eh? Pero no solamente subestimados, sino fueron, ese borramiento cultural era exprofeso. Es decir, se estaba pidiendo lo mismo que le piden hoy a Milei. Dame seguridad jurídica para meter el enclave. ¿Qué le pedían los ingleses a las élites económicas y a ese criollo que te vende, diría Jaureche? El problema no es el gringo que te compra, sino el criollo que te vende. Ese criollo que te vende y necesitaba también vender esa vaquita, tenía que sacar fundamentalmente a los mapuches tehuelches de la Patagonia para fundamentalmente incorporar esa vaquita al sistema de carnes que estaba organizado. Esto es tan sencillo y verlo así. Por eso esto no es nuevo, insisto, esto estamos contando la crónica de una ley que viene de cuajo o viene con muchas complicaciones para el gobierno nacional y que tiene estas características. Pero un proceso que está en la historia, es ver la historia argentina. Y estamos hablando de historia corta, de 2 siglos. Es lo que yo siempre digo. En No mi tenemos cátedra mucha de historia. historia, en mi cátedra de historia yo digo, por lo menos para entender los últimos 2 siglos, por lo menos aprendamos bien todo el proceso de conquista, 3 siglos. Y después entendamos que el poblamiento, lo que hoy se llama Argentina, tiene 30 milenios. Así que imaginémonos lo que nos falta por conocer. 30 milenios, ¿sí? 30.000 años. Ojo con eso. Sí, siempre Doctor, bueno, hay que actuar mucho con él y trabajar y leer y informarse sobre todo el periodo hispánico también, Sí, 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 que la es tan conformación. importante. Carlos Martínez Sarasola, un gran antropólogo argentino, habla de una matriz hispano-indígena que es un poco la que generó todo lo que fue los movimientos criollos de emancipación, pero fueron 3 siglos. Es decir, los europeos que vinieron dejaron de ser europeos, italianos, españoles, y fueron otra cosa. Y los originarios también dejaron de ser porque las personas se relacionan. Se mezcla, No hay un las razas proceso se mezclan. de pureza étnica, no existe pureza Exacto. así. Sí se reivindican valores y una comunidad hoy reivindica valores, pero está todo interconectado y está en un proceso de transformación. A ver, Abya Yala, que es el nombre que se le da a América, a lo que es América, desde la perspectiva indigenista, significa tierra en maduración y en transformación. Eso es lo que es América. No es ni Europa, ni Oriente, ni África está enormemente presente en América, sino que otra cosa que se ha nutrido de todas estas migraciones durante muchos siglos y es lo que somos. No es tan sencillo decir, y hoy hay racismo, y hoy hay esto, si no entendemos cómo nos configuramos socialmente en la historia. Doctor, bueno, de mi parte, no más preguntas, ¿eh? Un gusto hablar contigo. queremos obviamente agradecerle porque hemos aprendido muchísimas cosas que la verdad desconocíamos, como las comunidades aborígenes en lo que es la provincia, como bueno, tantas cosas que hemos aprendido y que nos hemos quedado, bueno, pensando. Le agradecemos, bueno, mañana va a haber movilizaciones en todo el país, aquí en San Lorenzo también a partir de las 18 horas, en Rosario, bueno, la más importante se va a dar por una cuestión de Buenos Aires. allí en Buenos Aires, sí, sí, pero bueno, y esperando porque bueno, todo el poroteo de Senado que vamos siguiendo minuto a minuto se va modificando. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con esta modificación, sí, bueno, convence a algunos. Por ahora sabemos que de los 3 senadores santafesinos, tanto Galareto como Lozada van a votar a favor, Lewandowski vota en contra. eh, y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué problema Ojalá. tiene Puyaro? ¿Qué problema tiene Puyaro? El presidente de Y Radicalismo sí, dice que tiene que votar en contra, la senadora que es radical vota a favor. ¿Qué problema que tiene el gobernador? ¿Qué problema? ¿Qué va a decir el gobernador? es una buena pregunta. Hay Y que también, preguntárselo, porque tiene sí, responsabilidad. sí, sí. Sí, no, y también me hablaban de algunos radicales, en este caso de peso, que le estaban pidiendo a los senadores que no, que voten en contra. Pero bueno, será todo Hay un tema. responsabilidades territoriales, políticas territoriales, es importante tratar de hacer este poroteo y también hacer la lectura política, pero no porque nos interese meterle el dedo en la llaga, sino porque tenemos responsabilidades. Es decir,
esto afecta también a la provincia de Santa Fe. Tenemos al río. El río Claro, para, tenemos el río, el río que ya Paraná está es el de la prácticamente economía vendido del esta enclave. empresa. Es el Mm. litio, es el litio. Es el litio del NOA, es es el agua dulce para los data centers. Nosotros lo tenemos acá al lado. No está afuera la economía, no está afuera, está acá, está. No, no estamos exentos, Le está claro. hablando de Santa Fe, porque es la provincia donde vivo y la provincia donde trabajamos por las comunidades de esta provincia, pero a mí me afecta tanto cualquier comunidad del sur, del norte y de Ecuador, de donde fuere. ¿Por qué? Porque este es el sentido que hay que reconstruir. Hay que reconstruir este sentido de la historia. Es decir, que nos afecte más allá de donde estamos, pero si ni siquiera vemos lo que tenemos enfrente, y estamos complicados. Doctor, muchísimas gracias y seguramente volveremos a hablar. Leandro, ¿te parece que hagamos un corte y volvemos en un ratito? Gracias, doctor. Que Vamos. tenga buenas noches y bueno, Bueno, veremos bueno, mañana qué gracias. pasa. gracias. Un gusto Gracias. conocer. Estado de inocencia. Octava temporada. Donde el derecho penal se analiza en profundidad, con la participación del doctor Leandro De Micheli, especialista en derecho penal, y los periodistas Anabela Tramontini y Gonzalo Del Pino. Análisis, debates, casos reales, todo lo que siempre quisiste saber sobre derecho penal. Todos los miércoles, desde las 21 horas, en vivo, por Día Cero Noticias, porque entender la ley es también defender tus derechos. Chao. Estamos de vuelta aquí en el último tramo de Estado de Inocencia y ya para adelantar lo que va a ser el próximo programa, Leandro De Micheli. Muy bien, el nuevo adelanto del próximo miércoles, por supuesto. ¿Hablamos de qué? Hablamos de justicia. Dar a cada uno lo suyo. Por supuesto, el tema, ¿cómo se va a relacionar esa justicia con la forma de gobiernos políticos? Con una democracia, cuando tenemos realmente democracia y no tenemos demagogia, cuando tenemos una igualdad de clase, como dice, pero no tenemos un comunismo o un marxismo desviado, y por supuesto cuando no tenemos un gobierno que se relacione con la tiranía, una oligarquía semidirecta que esté en un dictador. ¿Cómo funciona esa justicia? ¿Crees que es justa? ¿No crees? Lo vamos a ir filtrando, lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir desglosando. ¿Por qué? Porque la justicia es tan importante para tu vida desde que naces hasta que te vas de esta vida, pero por lo menos defendiendo los principios básicos que en una comunidad o nación organizada, como era la polis y como era aquí el gobierno de nuestro gran presidente, el general Juan Domingo Perón, como ese plan quinquenal y comunidad o nación organizada, toda esa relación va a estar en la justicia social, la justicia individual, la justicia conmutativa y la justicia distributiva. No te pierdas Estado de Inocencia, el adelanto para el próximo miércoles de agosto. Y aquí, por Día Cero, Gonzalo Del Pino, Anabela Tramontini, ¿quién les habla? Leandro Roberto De Micheli. Que la pasen muy bien. Chau, chau. Estado de inocencia. Octava temporada. Donde el derecho penal se analiza en profundidad, con la participación del doctor Leandro De Micheli, especialista en derecho penal, y los periodistas Anabela Tramontini y Gonzalo Del Pino. Análisis, debates, casos reales, todo lo que siempre quisiste saber sobre derecho penal. Todos los miércoles, desde las 21 horas, en vivo, por Día Cero Noticias, porque entender la ley es también defender tus derechos.